Cordial saludo, estimados docentes y compañeros del grado 11A. Bueno, el día de hoy nos correspondió a nosotros, el grupo número 2, explicarles acerca de la estadística descriptiva e inferencial. Mi nombre es Juan Eduardo Perusa Criollo y hoy voy a dar unos conceptos básicos para entender mejor el tema. Entonces, para empezar a hablar sobre la estadística gráfica e inferencial, tenemos que tener unos conceptos claros. El primer concepto claro que tenemos que tener es la población estadística. Una población es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento. Una población estadística puede ser un grupo de objetos existentes tipo los de estudiantes de 11A o tipo los cuadernos que tenemos en la maleta. Todas estas cosas son reales y existentes y las podemos tocar. Pero también puede ser casos hipotéticos y potencialmente infinitos, como tipo una generalización de una experiencia. El caso más tomado para y el ejemplo más fácil es el conjunto de todas las manos posibles en un juego de póker. Pero tenemos que tener claro otra cosa. Un objetivo común del análisis estadístico es producir información sobre alguna población elegida. El segundo concepto que tenemos que tener claro es la muestra. En estadística, una muestra es un conjunto de casos o individuos de la población, que ya hablamos anteriormente sobre este concepto. En diversas aplicaciones interesa que la muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestreo adecuada, que produzca una muestra aleatoria adecuada para lo que necesitemos. También es un conjunto de la población y para ser representativa debe tener las mismas características que tuvo la población que elegimos. El tercer concepto es el censo. El censo es el recuento de datos estadísticos sobre una población específica. De este modo se puede conocer las características con precisión de esta población. Es decir, el censo es la recopilación de información respecto a un grupo de personas. Por ejemplo, todos los ciudadanos de una nación como puede ser Colombia. También este tipo de estudios suele ser utilizado por los gobiernos para conocer mejor cómo se conforma la población del país y cuáles son las necesidades de esta población. Así puede identificarse, por ejemplo, problemas como qué región tiene un mayor porcentaje de viviendas sin electricidad. Todo esto es muy utilizado por nuestro gobierno y por entidades como tipo el DANE, que es la más conocida. Vamos a hablar de las variables estadísticas. La variable estadística es esa característica o cualidad que nos diferencia de la población. Estos valores pueden ser la altura, el peso, el color de piel, el género, como digamos si cogemos la población del grado 11A, que nos diferencia de cada uno, puede ser el color, el peso, la altura, todo esto. Entonces, la variable se divide en dos grupos. Primero tenemos la variable cualitativa, que son aquellas características o cualidades que no se pueden calcular con números, sino que son clasificadas por palabras. Estas se divide en tres subgrupos. Primero tenemos la cualitativa nominal, que son aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, son los colores, que no siguen ningún orden, digamos, tenemos rojo, amarillo, negro, pero ninguno va primero ni segundo que el otro. Después tenemos la cualitativa ordinaria, que son aquellas que siguen orden o jerarquía, que digamos son el grado socioeconómico, que es alto, medio y bajo. También tenemos la cualitativa binaria, que por su nombre lo dice, solo tiene dos posibles resultados, que puede ser, por ejemplo, sí o no, o puede ser hombre o mujer. Y ya es el otro grupo de variables, que es la variable cuantitativa, que por su nombre lo dice, son resultados que podemos contar. Y esta se divide en dos subgrupos, que es la cualitativa discreta, que son aquellas variables que utilizan valores enteros y no finitos. Por ejemplo, la cantidad de familiares que tiene una persona, tal como 2, 3, 4. Todos estos son números enteros y que no tienen fin o más. Puede ser, también tenemos otro subgrupo que es la cuantitativa continua, que aquellas variables que utilizan valores finitos y objetivos y suele utilizar valores decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, que puede ser 74,3 kilogramos, 70,5 kilogramos. Creo que ya terminamos con los conceptos y así que mi siguiente compañero le cedo la palabra. Mi nombre es Nicolás Tarache y vengo a hablar sobre los conjuntos de datos. Vamos a hablar cómo se describen los conjuntos de datos. Bueno, los conjuntos de datos contiene valores para cada una de las variables, que ya lo dijimos que son medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Bueno, allí va un conjunto de datos, como por ejemplo la altura, el peso de un objeto, que corresponde a cada miembro del conjunto de datos. Tablas de frecuencia, que es una información a partir de una muestra de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Una frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en un determinado valor del estudio, como por ejemplo al tirar una moneda de 50 veces salen 35 caras. Entonces esa es una frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Eso es como dar el total de los números de caras y el número de cruces y sumándolos. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o igual valor considerado y se representa en FI, como vemos en la tabla. Frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar, como vemos, en porcentaje. ¿Sí? Medidas de tendencia central. Proporcionan valores alrededor de los cuales se distribuyen los datos observados en la muestra. ¿Qué es la media? La media es el valor promedio de todos mis datos. Ellos se calculan sumando todos los datos, dividiéndolo entre el número total de datos que tengo.
¿Qué es la moda? Es el valor que más se repite en todo el conjunto de datos que tengo. Es decir, que es aquel que tiene mucho mayor frecuencia absoluta. Entonces, no obstante, si ningún valor se repite, no hay moda. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos mis valores. Tengo que coordinar el conjunto de datos de menor a mayor o de mayor a menor para que se denomine nuestra mediana, que es el medio, el número o el valor del medio. Las medidas de dispersión absolutas. Aquí indican en torno a qué valores se sitúan los datos, que dependen de las unidades en las que se miden las observaciones, siendo las más conocidas como la varianza. Mi nombre es Mariana Bermúdez y voy a hablar sobre qué es hacer inferencias. ¿Qué es hacer inferencias? Cuando hablamos de estadística inferencial, sabemos que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de una información proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. También se realizan análisis de corrección y regresión, análisis de varianza, entre otras cosas. Los métodos paramétricos de la estadística inferencial se pueden dividir básicamente en dos: métodos de estimación paramétricos o métodos de contraste o pruebas de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad de la estadística muestral, que se utiliza como estimador de un parámetro. A continuación, vamos a explicar. Mi nombre es Alison Alarcón y les voy a hablar sobre la estimación estadística. Ahora vamos a hablar sobre las estimaciones estadísticas, las cuales son un proceso en el cual podemos establecer el valor de un parámetro según las deducciones que realicemos. Esto quiere decir que estimar es establecer conclusiones respecto a las características de una población a partir de resultados mensuales. Un proceso o ejemplo es de que si tenemos una población la cual va a ser sometida a un proceso muestral, de esta vamos a obtener lo que es una muestra, la cual esta muestra la vamos a extraer para llevar a cabo algunos cálculos o análisis, lo que son parámetros como media aritmética, diferencias de medias aritméticas, proporciones y varianzas, y pues así poder inferir en la población. Debemos tener en cuenta que en las estimaciones debe haber un estimador. Entonces un estimador es un estadístico que permite establecer predicciones o estimaciones sobre el valor del parámetro de la población. Todo estimador debe tener unas propiedades deseables, las cuales son insesgado o centrado, que es coincidir el valor del parámetro con el que se va a estimar. Eficiente, que debe tener una mínima varianza en cuanto a su dispersión muestral. La consistente, que a medida que aumenta el tamaño de la muestra tiende a parecerse más a el parámetro. Suficiente, que tenga todas las características propias del parámetro que se va a estimar. Y por último, robusto, que sea capaz de sostener algunas variaciones estadísticas que se cometen cuando se llevan a cabo procesos de muestreos para su análisis. Debemos tener en cuenta que también hay dos tipos de estimaciones, que es la puntual y la de intervalos. La puntual lo que busca es asumir que el parámetro tenga el mismo valor estadístico que la muestra, mientras que los intervalos consiste en la obtención de un intervalo calculando a partir de los datos de la muestra, dentro de la cual estará el valor del parámetro estimado con cierta probabilidad o nivel de confianza. Mi nombre es Dana Moreno y les voy a hablar acerca de la prueba de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Otra manera de hacer inferencia es haciendo una afirmación acerca del valor que el parámetro de la población pueda tomar. De aquí ya miramos lo que es una hipótesis estadística. Luego tenemos lo que es la prueba de hipótesis, que es un procedimiento basado en la evidencia de las muestras y la teoría de las probabilidades para determinar si esta hipótesis es una afirmación razonable o no, es decir, si se rechaza o no. Bueno, por ejemplo, en una empresa donde dicen que sus bombillos tienen una duración de 1000 horas, pero han llegado clientes que dicen que eso no es verdad, que dura menos, podemos hacer una prueba de hipótesis, determinando primero las hipótesis estadísticas contrapuestas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es cualquier hipótesis que queremos probar y se denomina con H sub 0. La hipótesis nula en este caso sería que los bombillos tienen una duración de 1000 horas. La hipótesis alternativa es la hipótesis que se acepta cuando la hipótesis nula es rechazada y se representa con H sub 1. En este caso sería que la duración de los bombillos es menor a 1000 horas. Lo primero que hacemos es tomar una muestra aleatoria de los bombillos, ya con esto para determinar la vida media de eso, ya que no podemos tomar toda la cantidad de bombillos porque no tendríamos cuáles vender. Al tomar la decisión basada en los datos muestrales, hay el riesgo de que la media poblacional no sea la real, sea mayor o menor, pero aún así por esto se puede decir que la hipótesis nula se rechaza solo si se ofrece la suficiente evidencia para determinar que no es verdadera. Se preguntarán, ¿cómo se sabe qué tanto es suficiente evidencia? Bueno, para esto incluimos un concepto que se llama el nivel de significancia, el cual es la probabilidad de que rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera y se denota por el signo de alfa. Generalmente las pruebas de hipótesis, para que el nivel de significancia sea aceptable, se utiliza un rasgo entre 5% a 1%.
¿Pero es confiable esta decisión basada en los datos de la muestra? Bueno, siempre existe un margen de error, por eso existe el tipo de error 1 y el tipo de error 2. El tipo de error 1 es cuando se rechaza una hipótesis que era correcta, el tipo de error 2 es cuando se acepta una hipótesis que era incorrecta. ¿Qué sigue ahora? Bueno, después de esto podemos hacer un estadístico de prueba en el que se contrasta ya con el valor crítico, que es el determinado por el nivel de significancia. Esto nos permite establecer una regla para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Muchas gracias, compañeros, por haber prestado atención. Esperamos que todo les haya quedado claro. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la resolveremos en el encuentro.